Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de la pelea de Gojo contra el Sukuna, un análisis completo de la pelea porque veo que en internet quedaron muchas dudas y hay muchas discusiones entre los Team Gojo y los Team Sukuna sobre quién realmente debió ganar y qué está haciendo realmente el autor con la historia, si se equivocó o por otro lado está haciendo una obra maestra. Esto es lo que vamos a dilucidar analizando toda esta pelea paso por paso. Para empezar tenemos que considerar que esta pelea es un callejón argumental porque el autor hizo pelear entre comillas al más malo de todos contra el más bueno de todos, a los dos personajes probablemente más poderosos de la serie. Antes de que esto sucediera había un tenue equilibrio entre el hechicero más fuerte de los buenos, Gojo, la maldición más fuerte de todas, el Sukuna, y Kenyaku, que claramente es más débil que Gojo y que el Sukuna, pero sigue siendo un antagonista entre comillas neutral, porque más que ser bueno o malo o estar del lado de las maldiciones o de los hechiceros, en realidad disfruta del caos y la discordia, así que en realidad es un ente neutral, aunque está más del lado del Sukuna porque quiere evitar que Gojo frustre sus planes, pero no porque necesariamente esté del lado de las maldiciones. Sin embargo, con esta pelea el equilibrio se rompe, ya que si Gojo ganara, por ende también le ganaría a Kenyaku y la serie estaría prácticamente liquidada. Por otro lado, si el Sukuna ganara, como efectivamente terminó ganando, tenemos un problema aún más grande. ¿Por qué? Porque ahora ninguno de los otros hechiceros buenos hasta el momento se vio que tuvieran las capacidades de alcanzar siquiera a Gojo. Ni siquiera Gojo, que tenía la habilidad justa para detener al Sukuna, que era el infinito, lo logró. Por lo cual es prácticamente imposible para ninguno de los hechiceros conocidos detener al Sukuna, y no solamente al Sukuna, sino también a Uraume, que sigue siendo un hechicero terriblemente poderoso del lado del Sukuna, y por el otro lado a Kenyaku, que sigue siendo un X y un antagonista a tener en cuenta, pero probablemente más del lado de los enemigos que de los amigos de los hechiceros. Por lo cual ahora la historia está en una encrucijada y está en el débil filo entre caer en un caos total y en un desastre y en un final terriblemente malo, o lo que podría ser una obra maestra si el autor sabe jugar bien sus cartas. Pero bueno, vamos a analizar lo que fue esta pelea hasta el momento. Desde el principio en realidad sabemos que es una pelea desigual porque el Sukuna cuenta con bastantes más herramientas de las que cuenta Gojo. Por un lado, Gojo tiene su infinito, que justamente es un escudo perfecto y es la técnica perfecta para anular los cortes del Sukuna, que es lo que lo hace tan poderoso contra todos. No solamente partir y deshacer, sino también el relicario maldito. Por otro lado tenemos al Sukuna, que cuenta justamente con sus cortes, es la lanza perfecta, por así decirlo, pero además de esto tiene la herramienta maldita de el Majoraga, lo cual le permite adaptarse y anular cualquier técnica, lo que lo hace todavía más roto y que es una técnica obviamente robada del cuerpo de Megumi, y además cuenta con una vasta experiencia y una energía maldita mucho más grande que la de Gojo, por lo que se demostró en esta pelea, por lo cual tenía una ventaja desde el principio. Si bien él dice que no está en plenas condiciones, si Gojo no tuviera su infinito y el Sukuna no tuviera su cortar, de todas formas el Sukuna ganaría técnicamente por las habilidades y la cantidad de energía maldita que tenía. Sin embargo, a lo largo de esta pelea vamos a ver que este equilibrio táctico no se refleja tanto como parecería en un inicio. Dividí la pelea en tres partes. Vamos con la fase 1, que yo la denominé batalla de dominios, que es el inicio de la pelea. El Sukuna ya sabía del vacío ilimitado de Gojo y estaba preparado para anularlo desde el principio de la pelea, y diría desde el principio de la serie, desde la primera vez que ve a Megumi Fushiguro y obviamente desde que conoce el arma del Majoraga desde el arco de Shibuya. Estaba totalmente preparado para que esto sucediera y para anular a Gojo, que era por el momento el único hechicero que parecía que podía hacerle frente. ¿Qué sucede en esta primera batalla, que es la batalla de dominios? Justamente el Sukuna y Gojo comienzan a medirse utilizando los dominios. El Sukuna tiene mucho cuidado de no caer en el vacío ilimitado de Gojo, por eso mientras él expande su dominio utiliza el dominio simple para cubrirse del efecto del dominio de Gojo, porque sabe que esto podría ser letal para él. Gojo por otro lado podía expandir su dominio una vez, y las otras veces que lo utilizó simplemente estuvo dañando su cerebro con energía maldita y reconstruyéndolo, lo que lo pone en un principio en una clara desventaja, ya que el Sukuna podía expandir su dominio sin ninguna limitación en principio. Sin embargo, para ser más cuidadoso aún y no caer en el efecto del golpe seguro de Gojo, utilizaba el dominio simple, anulando así el golpe seguro de su propio dominio y al mismo tiempo haciendo que el efecto del vacío ilimitado de Gojo recaiga sobre el alma de Fushiguro Megumi, para que así el Majoraga pueda adaptarse y destruir el dominio de Gojo. El plan del Sukuna era en esta fase hacer que Gojo se agote, atraparlo en su dominio con una barrera para que Gojo no pueda salir, que el dominio de Gojo termine siendo destruido por la expansión de dominio del Sukuna, el relicario maldito, y de esta forma con sus cortes
y Gojo, teniendo su técnica maldita detenida por haber expandido su dominio pero quedar atrapado dentro del Sukuna, quedar así a merced de los cortes y el Sukuna pudiera destruirlo. Ya tener al Majoraga adaptado para de esa forma anularlo y matarlo por completo. En este momento, como comenté, Gojo estaba en una clara desventaja porque después de la primera vez comenzó a dañar su cerebro y reconstruirlo para poder estar a la par de la activación de territorio expandido con el Sukuna. Sin embargo, Gojo tiene una pequeña ventaja recién la cuarta vez que logra expandir su dominio, y es cuando logra expandirlo más rápido que el Sukuna y lo logra atrapar en el vacío ilimitado. En esta vez Gojo tendría que haberlo destruido al Sukuna, tendría que haberle causado tanto daño en esos pequeños segundos que quedó atrapado para así ganar la pelea. Sin embargo, se equivoca. Esa es la primera vez que tiene una ventaja en esta primera parte de la pelea. Sin embargo, no alcanza a hacerle el daño suficiente en el tiempo que tiene y el Majoraga termina adaptándose y el Sukuna tomando la ventaja. La quinta vez que Gojo intenta expandir su dominio, que es la vez que le sangra la nariz porque ya tenía un daño cerebral lo suficientemente grande para no poder expandir su territorio, es la vez que se equivoca, porque inclusive si lo hubiera podido expandir, como dice el Sukuna, después de expandirlo hubiera terminado muerto. El Sukuna en este momento tenía la ventaja técnica y había ganado técnicamente si él hubiera podido expandir su dominio. Sin embargo, como vimos, quedó atrapado unos pocos segundos, menos de 10 segundos en el vacío infinito, no logró escapar ni derivar el daño completo hacia Megumi Fushiguro, por lo cual el Sukuna también recibió daño cerebral y no pudo expandir la última vez su territorio. Este es un mérito realmente de Satoru Gojo, porque realmente el Sukuna estaba acorralándolo para terminar de matarlo y terminar de anular todas sus posibilidades con su territorio, pero no lo logró. De haberlo logrado, de haber podido expandirlo, Gojo definitivamente hubiera muerto. En este sentido y en esta primera parte terminó en un empate, aunque técnicamente el Sukuna tenía las de ganar. Sin embargo, no se vio venir este daño causado por Gojo, que realmente logró desmantelar el plan de el Sukuna. Sin embargo, en este punto Gojo también desperdició su oportunidad de ganar, que fue la cuarta vez que expandió su dominio y no logró causar el daño suficiente en el Sukuna para detenerlo. Vamos hacia la fase 2, la cual yo llamo adaptación y quiebre, que es justamente luego de que el Sukuna libera al Majoraga y que se adapta al vacío infinito de Gojo y que los dominios de los dos quedan anulados, que es justamente cuando el Sukuna planea que el Majoraga se adapte a la técnica ilimitada de Gojo para así destruirlo. ¿Cuál era su plan? Primero quería limitarlo y destruir su vacío infinito para así liberarse de su territorio, y su segundo paso, que también lo tenía planeado, era justamente anular el infinito de Gojo para que los golpes así pudieran alcanzarlo y poder cortarlo. Esto no lo podría haber logrado si no fuera por el Majoraga, así que no es que el Sukuna no hubiera peleado en serio o que no hubiera utilizado todos sus recursos para destruir a Gojo, sino que no podía, ya que todas sus técnicas quedaban anuladas por el infinito. Si bien es una técnica que termina rompiendo al personaje de Gojo, justamente es el personaje creado para anular al Sukuna. Era la técnica que tenía él de nacimiento, no es su culpa que justamente fuera la que anulara completamente al Sukuna. Para cuando la batalla de dominios terminó, simplemente le quedaban 3 o 2 giros al Majoraga para poder adaptarse completamente a la técnica de Gojo y así poder anularlo y que los golpes lo tocaran. Cuando Gojo usa el rojo que le dispara y gira en la habitación para después pegarle un Black Flash al Sukuna, en ese momento es cuando el Majoraga logra adaptarse por primera vez de forma completa al infinito para poder romperlo y ya le da un primer golpe a Gojo que lo acierta. En este momento es cuando Gojo técnicamente perdió, porque ya era susceptible a todos los ataques del Sukuna. Sin embargo, el Sukuna no aprovechó esta oportunidad que tenía, ya que por más que él peleó junto con una de las quimeras, con el Majoraga y con sus propias técnicas, ya ahora sí pudiendo utilizar un arsenal de también las técnicas de las 10 sombras, mientras el Majoraga anulaba el infinito de Gojo para él dar un segundo golpe, no logró aprovecharlo lo suficiente para derrotar a Gojo. Para cuando esta fase terminó, a Gojo solo le quedaba un golpe del rojo y el vacío púrpura, ya que el Majoraga se había adaptado por completo a la técnica básica y al azul. Como dije, el Sukuna nuevamente tenía la ventaja con sus herramientas, pero no logró aprovecharlo lo suficiente para destruir a Gojo. Y acá entramos en la tercera fase, que es el empate técnico. En este momento es cuando Gojo utiliza el vacío púrpura después de eliminar a la quimera con el azul a la máxima potencia y derrota al Majoraga más tarde con esta misma técnica, quedando él también atrapado junto con el Sukuna, enviando un azul, un rojo y haciéndolos explotar de forma exógena, no haciendo el proceso mental él mismo como hemos visto que anteriormente utiliza el púrpura de forma normal, sino que utiliza el vacío púrpura, que entendemos es una técnica diferente y con más potencia.
Para este momento, el Sukuna dice que un ataque directo del Púrpura que fuera siquiera la mitad del primer Púrpura que recibió al principio de la pelea sería letal. De esta forma, Gojo nuevamente logró desmantelar el plan de Sukuna, que trataba de acorralarlo, primero quitándole su territorio y luego su infinito, y de hecho lo logró. Pero aún así, Gojo logró ingeniárselas para nuevamente acorralar al Sukuna. Derrotó al Majoraga y dejó al Sukuna, la verdad, en condiciones límites, y él todavía seguía prácticamente intacto. Si bien su energía maldita estaba un poco desgastada, su cerebro estaba dañado, todavía tenía una capacidad de pelea impresionante. Yo diría que por lo menos estaba al 70% comparado con el Sukuna, que podría estar al 90%. Como dije, en teoría este sería un empate técnico, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que vimos en el último capítulo, en el 236, es que el Sukuna aprendió gracias al Majoraga cómo cortar el espacio de forma tal que también dañe a Gojo. ¿Qué es lo que pasó? El Sukuna hizo un corte en el espacio, terminó cortando el espacio dentro del cual se encuentra el cuerpo de Gojo y cortando su torso a la mitad, que lo llevó a morir. No es el corte de deshacer, sino que es la habilidad innata del Sukuna, la cual es partir, la cual se adapta a la energía maldita de cual corta para así hacer el corte más efectivo. Y esto no lo hubiera logrado si no hubiera visto cómo el Majoraga lo hacía antes. Así que lo pudo copiar ya el Majoraga siendo eliminado. ¿Cuál es el problema que surge en este momento? Que la cabeza de Gojo no fue dañada, simplemente lo cortó por la mitad. En teoría, igual que con la pelea con Touji, Gojo, si su cerebro no es dañado, podría utilizar energía maldita inversa para sanarse y recuperarse. Sin embargo, el autor decidió por puro guionazo que esto no sucedería y que Gojo terminaría muriendo. Acá tenemos un problema bastante grave porque, por lo que puedo entender, el Sukuna cortó al mismo tiempo el infinito y el cuerpo de Gojo, cortando el espacio. Sin embargo, sabemos que esto no es posible, que el único capaz de hacer esto es el Majoraga, que sí puede anular el infinito de Gojo y cortarlo al mismo tiempo. Pero en el caso del Sukuna tendría que cortar primero su infinito, ya que no puede anular el infinito como si lo hacía el Majoraga, y después tendría que cortar el cuerpo de Gojo, así como el puño divergente de Itadori. Para que esto fuera real, para que esto fuera factible dentro de la serie, el Sukuna tendría que hacer un corte doble, como mencioné, para cortar el infinito y después cortar el cuerpo de Gojo. Pero aparentemente el autor decidió que fuera un corte único y letal, que no afectó la cabeza de Gojo, solamente su cuerpo, pero fue suficiente aparentemente para matarlo. Acá tenemos otro problema, no solamente el del doble golpe que hubiera sido necesario, sino que ¿por qué Gojo murió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Murió desangrado? ¿Fue un golpe letal? ¿Se quedó sin energía maldita? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Porque realmente su cabeza permanece intacta. Entiendo que el autor eligió esta muerte de forma, entre comillas, artística, para poder mostrar la cara de Gojo muerto, para poder mostrar su cadáver y que el panel de su muerte sea más digno. Por eso no eligió que destruyeran su cabeza, como cuando el Sukuna mata a Haruta. Debería haber sido la decisión correcta para eliminar a Gojo definitivamente. Si no, la experiencia previa demuestra que debería poder regenerarse a partir de este punto, ya que, como vimos en el capítulo anterior, no tuvo problemas en regenerar su brazo de forma completa rápidamente, simplemente en segundos. En este momento vemos por lo menos esos dos grandes errores, ya que en teoría, si el autor no hubiera roto las condiciones de la batalla, hubieran entrado en un empate técnico, ya que el Sukuna, imaginemos que hubiera aprendido cómo cortar el infinito y después cómo cortar a Gojo, y Gojo ya hubiera eliminado al Majoraga y también a los Shikigamis, y se hubiera liberado de las limitaciones de la adaptación de su técnica, estarían en un empate técnico, ya que cada uno sabría cómo eliminar al otro. Imaginemos que la pelea hubiera continuado. En este caso, Gojo hubiera evitado que su cabeza fuera dañada, y por otro lado él tendría la ventaja porque con un solo golpe podría destruir al Sukuna, ya sea con el vacío púrpura o con un púrpura común y corriente. Por el otro lado, el Sukuna, según mi teoría, tendría que haberlo cortado a Gojo por lo menos dos veces, una para anular su infinito y otra para causarle un daño real a su cuerpo, pero constantemente con la dificultad de tener que dañar su cabeza para darle un golpe definitivo, o sea que volvería al principio de la pelea, y el Sukuna en realidad, por más que durante toda la pelea intentó anular primero el vacío inconmensurable de Gojo y después su ilimitado, en realidad solamente logró eliminar el primero, inclusive con la ayuda del Majoraga, que era lo que le permitía pelear en realidad, ya que todas sus otros arsenal de técnicas no servían para Gojo, ni siquiera con eso lo logró hasta el final. Entonces, en el capítulo 236, el autor utiliza el poder del guión para hacerlo ganar.
Ahora tenemos un problema muchísimo más grande, porque si bien el Sukuna no puede utilizar su relicario maldito, que es su técnica más poderosa, tenemos el problema de que ahora puede cortar el espacio y puede dividir el cuerpo de los hechiceros por la mitad sin ni siquiera apuntarles directamente, por lo cual es un personaje rotísimo y, como mencioné al principio, ninguno de los otros hechiceros puede hacerle frente siquiera. En conclusión, vimos una batalla en la que el Sukuna obviamente utilizó todas las habilidades que tenía, no es que no se hubiera esforzado, sino que se esforzó al máximo con las únicas habilidades que podían contrarrestar la habilidad de infinito de Gojo, que era justamente el escudo perfecto para destruir al Sukuna. Si bien Gojo no pudo aprovechar su primera oportunidad de ganar y la segunda oportunidad cuando realmente tuvo la ventaja, el autor realmente le dio la ventaja de forma indiscriminada al Sukuna, que tenía, si bien más experiencia, se notaba que tenía más energía maldita y más resistencia de Gojo. Además tenía la carta trampa, que era el Majoraga, para anular cualquiera de las técnicas de Gojo. Sin embargo, Gojo se las ingenió para contrarrestar cada uno de los callejones sin salida en el cual el Sukuna intentó meterlo constantemente. Desde mi punto de vista tuvo que haber sido una batalla de eliminación doble. Es cierto que Gojo tenía que salir de la escena, ya que si él ganaba realmente la serie se terminaba, pero tendría que haber salido de otra forma. Si el autor decidió que el Sukuna tendría que haberlo matado, tendría que haber tenido una muerte muchísimo mejor ejecutada, ya que eso de cortar el espacio y de que justamente cortarle el torso no tiene ningún sentido bajo la misma lógica de Jujutsu Kaisen. Y dañó mucho más al personaje haciéndolo quedar en el flashback como si el Sukuna no hubiera peleado al máximo cuando claramente sí lo hizo, y al mismo tiempo haciendo que Gojo admita que inclusive sin esas habilidades el Sukuna hubiera ganado, lo cual claramente es mentira, ya que el Sukuna solamente pudo pelear gracias a las habilidades que le brindaba la técnica de las 10 sombras, porque con todas sus habilidades, como ya vimos en la batalla de territorios, hubiera perdido. Así que bueno, esta es mi explicación y mi punto de vista de lo que sucedió en la pelea de Gojo contra el Sukuna y su culminación. ¿Qué opinión tienen ustedes? Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.